Una homilía es mucho más que un simple discurso dado durante la misa. Es realmente un tipo especial de conversación, casi como una charla familiar. Imaginen al jefe de la casa, el sacerdote, reuniendo a su familia alrededor de la mesa después de leer una carta muy importante. Esta carta es la palabra de Dios, que se encuentra en las lecturas dominicales. El trabajo del sacerdote no es dar su propia opinión o, saben, una conferencia sobre un tema al azar. En cambio, su propósito es abrir esa carta para todos los presentes. Nos ayuda a entender lo que Dios nos está diciendo, aquí y ahora, a través de las sagradas escrituras que acabamos de escuchar proclamar. Es un acto de partir la palabra, tal como el sacerdote partirá el pan más tarde. La homilía ocupa un lugar privilegiado dentro de la misa. No es un añadido opcional o un intermedio. Es realmente una parte integral de la liturgia de la palabra. La Iglesia la considera esencial para nutrir la fe del pueblo. A través de la homilía, las lecturas bíblicas cobran vida. Dejan de ser textos antiguos escritos hace miles de años para convertirse en un mensaje vivo y que respira para nuestras vidas de hoy. Conecta la proclamación del Evangelio con la celebración de la Eucaristía que sigue. En esencia, la homilía tiende un puente entre lo que escuchamos con nuestros oídos y lo que estamos a punto de recibir en nuestros corazones y en nuestras lenguas en la Sagrada Comunión. Imaginen asistir a un gran banquete familiar. Alguien lee el último testamento de un ancestro querido. Las palabras son hermosas, pero sinceramente, quizás un poco difíciles de entender por completo. Entonces, el anciano más respetado se levanta. Explica el significado detrás de esas palabras, compartiendo historias del ancestro y mostrando cómo esa herencia se aplica a cada miembro de la familia hoy. Eso es precisamente lo que hace una buena homilía. Toma la rica herencia de la Sagrada Escritura y la hace personal, accesible y relevante para la familia espiritual reunida en la Iglesia. Nos ayuda a ver nuestras propias historias dentro de la gran historia de la salvación. Por lo tanto, el objetivo principal de una homilía es la nutrición. Es alimento espiritual destinado a fortalecer nuestras almas para la semana que viene. Debe iluminar nuestras mentes e inflamar nuestros corazones con amor a Dios y al prójimo. Cuando escuchamos las lecturas, estamos escuchando a Dios hablar. Cuando escuchamos la homilía, estamos siendo guiados para entender ese discurso más profundamente. Es un momento de enseñanza divina, entregada a través de un instrumento humano, el sacerdote o diácono, que actúa en la persona de Cristo, la cabeza de la Iglesia. La homilía prepara nuestros corazones para recibir a Jesús más plenamente en la Eucaristía, haciéndonos más atentos y listos para ese encuentro sagrado. Aunque la gente a menudo usa las palabras homilía y sermón indistintamente, en la tradición católica se refieren a dos formas distintas de predicación. La diferencia más fundamental radica en su material de origen. Una homilía siempre, sin excepción, se basa en las lecturas litúrgicas del día, el pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo, la epístola del Nuevo Testamento y el Evangelio. Es una exposición de la Sagrada Escritura que acaba de ser proclamada. La homilía extrae su vida directamente de la palabra de Dios presentada en esa misa específica. Existe para explicar y aplicar esa palabra particular a la congregación. Un sermón, por otro lado, puede tener un alcance mucho más amplio. Un sacerdote podría pronunciar un sermón sobre un tema doctrinal específico, como la naturaleza de la Santísima Trinidad, o un tema moral, como la importancia de la caridad. Podría predicar un sermón sobre la vida de un santo en particular o sobre una enseñanza social de la Iglesia. Si bien ciertamente estará arraigado en la Escritura y la tradición, un sermón no está necesariamente ligado a las lecturas específicas de la liturgia de ese día. Es más un discurso temático o tópico, a menudo pronunciado fuera del contexto de la misa, quizás durante una misión parroquial, un retiro o un servicio devocional especial. Piénsenlo de esta manera. Una homilía es como un chef explicando la misma comida que tienen delante en la mesa. Habla de los ingredientes que están probando, de dónde vienen y cómo trabajan juntos para crear los sabores que están experimentando. Un sermón es más como una clase de cocina sobre una técnica o ingrediente específico. El chef podría enseñarles todo sobre cómo hornear pan, incluso si el pan no es parte de la comida que se sirve en ese momento. Ambas son formas valiosas de instrucción,
Pero la homilía está íntimamente conectada con la experiencia litúrgica inmediata, sirviendo la comida de la palabra. Esta distinción es importante porque resalta la naturaleza litúrgica de la homilía. La homilía no es un evento independiente. Es parte de una acción más grande, el santo sacrificio de la misa. Su propósito es ayudar a los fieles a participar más plenamente en ese misterio sagrado. Al centrarse en las lecturas del día, la homilía asegura que la predicación permanezca centrada en Cristo y en la historia de la salvación tal como la Iglesia la presenta a lo largo del año litúrgico. Evita que la misa se convierta en una plataforma para opiniones personales y la mantiene firmemente arraigada en la oración pública de la Iglesia, guiada por el ritmo del leccionario. La preparación de una homilía comienza mucho antes de que el sacerdote suba al ambón. El primer y más crucial paso es la oración. El homilista primero debe ser un oyente antes de poder ser un orador. Esto implica sentarse con las lecturas en contemplación silenciosa, pidiendo al Espíritu Santo luz y comprensión. Debe preguntar: Señor, ¿qué me dices en estos textos?, antes de poder preguntar: ¿qué le dices a tu pueblo? Este encuentro de oración no es solo un ejercicio intelectual, es una apertura del corazón para que la palabra eche raíces primero en su propia alma. Sin este encuentro personal, la homilía corre el riesgo de convertirse en una conferencia académica árida en lugar de un testimonio sincero. Después de la oración viene el estudio cuidadoso, o lectio divina. Esta lectura sagrada implica revisar lenta y meditativamente los pasajes bíblicos. El sacerdote examina el contexto, el significado de las palabras clave y las conexiones entre las lecturas. ¿Cómo presagia o ilumina el Evangelio la primera lectura del Antiguo Testamento? ¿Qué mensaje de la epístola complementa el tema principal? Podría consultar comentarios bíblicos, los escritos de los padres de la Iglesia y el catecismo para profundizar su comprensión. Este estudio es como un detective que reúne pistas, uniendo el rico tapiz de significado que Dios ha tejido en los textos para ese domingo. El siguiente paso es construir un puente desde el mundo antiguo de la Biblia hasta el mundo moderno de la congregación. El homilista debe preguntarse: ¿cuáles son las esperanzas, los miedos, las alegrías y las luchas de las personas en estas bancas? ¿Cómo habla este mensaje eterno del amor y la misericordia de Dios a alguien que lidia con un trabajo difícil, una crisis familiar o la búsqueda de sentido en su rutina diaria? Esto requiere un corazón de pastor, ¿saben?, uno que conoce a su rebaño. Debe conectar las verdades universales del Evangelio con las realidades concretas de la vida en el 2025. Aquí es donde el mensaje se vuelve verdaderamente encarnacional, tomando carne en la vida de los fieles. Finalmente, el homilista organiza estas ideas en un mensaje claro y coherente. No se trata de escribir una tesis teológica complicada, sino de estructurar un mensaje simple, poderoso y memorable. Podría identificar un tema central que recorre las lecturas y construir la homilía en torno a él. Pensará en una apertura convincente para captar la atención de los oyentes y una conclusión sólida que los invite a la acción, quizás una práctica espiritual específica para la próxima semana. Todo el proceso, desde la oración hasta la estructura final, es un acto de servicio, destinado a alimentar al pueblo de Dios con una palabra de vida que sea fiel a la Escritura y relevante para sus vidas. La predicación de una homilía es tan importante como su preparación. El mensaje más profundo puede perderse si no se comunica eficazmente. El tono de la predicación debe ser de sincera convicción y calidez. El sacerdote no es un actor que interpreta un guión, sino un padre que habla a sus hijos. Su tono debe ser atractivo y auténtico, reflejando la alegría del Evangelio. Debe variar naturalmente, transmitiendo seriedad al hablar del pecado o de la cruz, e irradiando esperanza al hablar de la resurrección y la misericordia. Una predicación plana y monótona puede hacer que la buena nueva suene como una noticia aburrida, por lo que la pasión genuina es clave. El lenguaje utilizado en una homilía debe ser claro, simple y accesible. Este no es el momento para jerga teológica compleja o lenguaje excesivamente académico. El objetivo es comunicarse con todos en la Iglesia, desde el niño pequeño hasta el abuelo anciano, desde el teólogo hasta la persona nueva en la fe. El uso de oraciones cortas y vocabulario sencillo ayuda a asegurar que el mensaje sea comprendido por todos. Jesús mismo fue el maestro de esto.
Habló en parábolas sencillas y utilizó imágenes de la vida cotidiana, la agricultura, la pesca, la panadería, para transmitir los misterios más profundos del reino de Dios. El homilista debe seguir este modelo divino. Para conectar verdaderamente con los fieles, una buena homilía utiliza ejemplos y relatos concretos. Conceptos abstractos como la misericordia o el perdón se vuelven poderosos cuando se ilustran con una historia. Podría ser una anécdota personal, usada con humildad, una historia de la vida de un santo, un evento actual o una simple observación de la vida diaria. Por ejemplo, explicar el amor paciente de Dios podría ser más fácil si se compara con un padre que enseña a un hijo a andar en bicicleta, siempre ahí para levantarlo después de una caída. Estos ejemplos actúan como ventanas, permitiendo que la luz del Evangelio brille en las habitaciones específicas de nuestras vidas y haciendo que el mensaje sea memorable y fácil de relacionar. En última instancia, la homilía es un acto de conexión. Conectar la Escritura con la vida, el sacerdote con la gente y la gente con Dios. El homilista debe hacer contacto visual, hablar directamente a la congregación y dejar que su propia fe y humanidad se muestren. Es un compañero peregrino en el viaje, compartiendo lo que él mismo ha recibido del Señor. Cuando los fieles abandonan la misa, una buena homilía debería dejarles más que solo información interesante. Debería dejarles un sentido renovado del amor personal de Dios por ellos y una enseñanza clara y práctica para ayudarles a vivir su fe más plenamente en la semana venidera. Debe ser alimento para el camino.